Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 14. Gracias a Dios por el tiempo que me permitió el Señor estar en Brasil la semana pasada. Fue un tiempo maravilloso, hermanos, de trabajo, de esfuerzo, de aprendizaje. Son culturas y realidades totalmente diferentes. Y al final del servicio voy a pasar un video que nuestro hermano Yuri Venegas nos facilitó, que resume en parte el trabajo que realizamos. Es un video como de 4 minutos para que usted pueda compartir algo sobre la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Es una ciudad de cerca de 1,5 millones de habitantes. Y hermanos, una de las preguntas que nos hacía el pastor Lucas, el hermano con quien estuvimos trabajando en la iglesia Redención, era: ¿cuántas iglesias cristianas vieron ustedes? Y hermanos, sinceramente, en todo lo que anduve, solo la del pastor Lucas. Es una comunidad que aparentemente practica la fe católica, pero igual, en todo lo que anduve, solo vi una iglesia católica, un templo católico, y que fue construido hace 200 años. Por eso está ahí. Más bien, las prácticas de esta ciudad tienden al ocultismo, santería, brujería. Y uno viene caminando en la noche y usted puede ver la gente con sus altares haciendo ofrendas y sacrificios y cosas a sus dioses ancestrales. Es una cultura y un elemento totalmente diferente, pero Dios nos lleva para aprender y saber que a pesar de la lucha que tiene la iglesia en Porto Alegre, el Señor está ahí. El Señor está a su lado. El Señor camina con ellos. Y hermanos, damos gracias a Dios por todo el trabajo que pudimos realizar allá. Y mi hermano Yuri Venegas estuvo con nosotros también allá. Y bueno, qué bendición, fue un tiempo maravilloso. Y al final pues vamos a ver un pequeño video después del sermón para que usted pueda disfrutarlo y compartir un poco de las experiencias que tuvimos allá. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Es un pasaje un poquito extenso, pero que necesitamos leerlo todo para tener un contexto completo de qué es lo que nos está hablando el pasaje. Dice así: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor su Dios les juró a sus antepasados que les daría en posesión. No añadan ni quiten palabra alguno a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos que el Señor su Dios les dio. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo a Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que el Señor les ordenó para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y póngalos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos de ella como está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que le invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron delante del Señor Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a todos sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo entre negros nubarrones y densa oscuridad.
Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo, termina Moisés esta sección diciendo, el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deben de poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el río Jordán. Amén. Mis hermanos, una de las mayores mentiras del pensamiento postmoderno consiste en afirmar que la verdad y la realidad se pueden definir desde lo interior de nuestro ser. Sin embargo, el reino subjetivo de los sentimientos y de las impresiones es el peor lugar para iniciar cualquier búsqueda de la verdad. De alguna manera, las personas pasan por alto que la verdad no proviene del ser humano. El ser humano puede descubrir la verdad, puede aprender la verdad, puede comprender la verdad y hasta puede aplicar la verdad. Pero la verdad no tiene origen en las personas, ni en las organizaciones, ni en las estructuras, ni en la cultura. Desde el punto de vista bíblico, la verdad se entiende como el principio que relaciona el carácter de Dios y su voluntad con las acciones cotidianas del ser humano. ¿Qué es la verdad? El principio que relaciona el carácter y la voluntad de Dios con las acciones cotidianas del ser humano. Y la verdad nos da a conocer quién es Dios, cuál es su voluntad revelada y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. De esta manera podemos decir entonces que la verdad nos da a conocer las cosas como son, como eran y como han de ser. En este sentido, las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es verdad. La Biblia no dice que Dios tiene la verdad. La Biblia enseña que Dios es la verdad. Deuteronomio 32:4, Moisés afirma, ¿y quién como nuestro Dios? Un Dios de verdad. Y con el propósito de ser conocido, Dios se reveló a los seres humanos. Primero de manera general, mediante sus obras y poder. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que podemos conocer a Dios, sí, de una manera general, a través de la creación, el orden, el propósito, el poder, la sabiduría, la congruencia, la relación, el propósito nos hablan de que hay alguien que está detrás de todo, organizando todo, formando todo, porque tiene un propósito en todo. A eso le llamamos revelación general. Pero también las Escrituras nos hablan de que Dios se ha revelado de manera especial. Yo diría de una manera más específica. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice que Dios nos habló a través de los profetas, pero que en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo viene y nos comunica la verdad del Padre. Cristo viene y nos muestra quién es el Padre. Y Cristo nos habla acerca del propósito del Padre. Y cuando Cristo habló de sí mismo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, y yo soy la vida. De esta manera, y según el apóstol Pedro, el cristiano ha recibido de parte de Dios todo el conocimiento que necesita, tanto para la vida como para la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos entonces la oportunidad de conocer a Dios, la oportunidad de saber cuál es la voluntad de Dios y la oportunidad de entender cómo debemos de ajustar nuestras vidas a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, a lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado y nos ha comunicado. Ahora en Cristo podemos entender todas las cosas y Pedro dice que sí, que a través de Cristo hemos adquirido de parte del Padre todo lo que necesitamos para la piedad y para la vida. Hermanos, este conocimiento acerca de quién es Dios, su propósito,
no es generado a través del intelecto humano. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice que Dios lo reveló por medio del Espíritu Santo, y teniendo a Dios como autor de su palabra, hermanos, interesantemente la Biblia retrata a Dios como confiable y digno de toda confianza. Porque Dios es veraz e inmutable y Dios no cambia. La verdad que conocemos de Dios es hoy la misma verdad que conoció Moisés, la misma verdad que conoció David, la misma verdad que conoció los profetas. Dios no cambia. En el libro de Números 13, 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que Dios sigue siendo el mismo. Esa inmutabilidad de Dios, es decir, eso que Dios no cambia, hace que nosotros podamos estar confiados que lo que Dios ha revelado es lo que nosotros necesitamos para hoy. Que lo que Dios ha revelado es lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y que lo que Dios ha revelado no hay mentira en ello. Sin embargo, y pese a la veracidad de Dios, los seres humanos rechazaron la revelación y el conocimiento de Dios, envalentonados y envanecidos por sus propios razonamientos, sin tomar en cuenta que desde el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el corazón humano ha sido entenebrecido. Romanos 1:21 dice que los hombres desecharon a Dios sin tomar en cuenta que quien dirige sus razonamientos y pensamientos procede de un corazón que está controlado por su propia iniquidad y pecado. Y Pablo dice, pretendiendo ser sabios, desecharon la verdad y siguieron sus propias mentiras, sus propias acciones pecaminosas, los llevaron a sobrepasar lo razonablemente posible, lo lógico, la prudencia. Sobrepasan sus acciones la ciencia, y generalmente todo esto acaba en un estado permanente de corrupción, de desorden, de inquietud, de temor. Y muchas personas no saben dónde poner los pies hoy en día. A pesar de todo esto, hermanos, Pablo anima a los hermanos para que nosotros confiemos en la revelación de Dios. Lo que Dios nos ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, debemos ser claros que entonces la verdad no solamente se trata de datos, hechos o eventos, sino más bien se trata de una persona. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y la verdad de Dios se presenta al ser humano en términos entonces de conocimientos que apuntan hacia una transformación. Porque la verdad de Dios no solamente son datos, hechos y eventos, sino que la verdad de Dios viene a nuestra vida y nos transforma. Nos transforma. Y nos transforma no solamente en la parte espiritual, sino nos transforma de manera general. Porque el Señor quiere que vivamos vidas íntegras, vidas totales y completas, amoldando nuestras carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras metas y sueños a su verdad. Mis amados, la idea de Dios y el objetivo de Dios es que conociéndolo a Él y conociendo la verdad, podamos ajustar nuestra vida a los estándares de justicia del reino de Dios. Ese es el propósito de la verdad. No solamente es hacernos más conocedores de algo, sino ser transformados de acuerdo a la imagen de Jesús para llegar a vivir de acuerdo a los estándares justos de Dios. Y Pablo anima a los hermanos, por ejemplo, les dice, cuando ustedes hablen, hablen la verdad con amor, Efesios 4:15. Esto nos recuerda el 9º mandamiento. ¿Qué dice el 9º mandamiento? Éxodo 20:26. No darás falso. Y vea qué interesante. Éxodo 20:26 dice, no darás falso testimonio, y en el Nuevo Testamento Pablo dice, hablen entre ustedes la verdad con amor, con amor. Hermanos, aquí hay un imperativo moral.
Dios no solamente está interesado que vivamos vidas espirituales, sino que vivamos vidas éticas y morales. Y que nuestra vida y nuestras respuestas y nuestras conductas y nuestras actitudes también se ajuste a los imperativos morales de la verdad de Dios. Mucha gente piensa que la verdad de Dios tiene que ver con el espíritu. No, la verdad de Dios tiene que ver con la vida. Absolutamente con todos los parámetros de la vida. De manera que la parte o la dimensión moral y ética de la verdad es un asunto que nosotros tenemos que vigilar y abrir nuestros ojos, porque tenemos que hacer cambios para vivir de acuerdo a los estándares de justicia del reino. Es claro entonces que la verdad de Dios, cuando se nos presenta en la Biblia, nos refleja el carácter de Dios. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, podemos encontrar el carácter de Dios en lo que Él pide que el pueblo haga y de la forma en que Dios quiere que el pueblo viva. La verdad de Dios revelada en la ley era un marco de referencia conductual para evitar que la sociedad israelita se destruyera entre sí y ellos vivieran con la conciencia de la presencia de Dios. El no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuál me falta? Vengo de atrás hacia adelante. Este es el primero. De atrás hacia adelante. No matarás, no engañarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Eso lleva más adelante, pero está bien dentro de los mandamientos. No robarás. ¿Qué es lo que Dios pretendía? Con la ley lo que Dios establece es un marco de referencia para que el pueblo tuviera conciencia de que si ustedes van a vivir en mi presencia, esto es lo que espero que ustedes hagan. Todo esto lo hacemos no porque Dios es un viejito enojado que tiene un palo detrás de la espalda y anda esperando de que alguien falle para sacar el palo y ¡juá! Por la cabeza. No, ese no es el Dios de la Biblia. No lo es. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, el primer mandamiento, y amarás al Señor. ¿Cómo lo amaremos? Sí, pero están como amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda, en algunas versiones dice todas tus fuerzas, en otras versiones dice toda tu alma. Es decir, todos los demás mandamientos que van de ahí para abajo, hermanos, lo hacemos por amor. ¿Cuál es la motivación correcta al vivir de acuerdo a los estándares de Dios? Que Dios nos ama y que nosotros amamos a Dios. No hacemos las cosas porque tengamos miedo al infierno. Si usted le tiene miedo al infierno, hermano, tiene una perspectiva diferente del evangelio. Jesús no predicó el evangelio para que le tengamos miedo al infierno, predicó el evangelio para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer a Dios y darnos a conocer que Dios nos ama. Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. Él nos amó primero. Y como Dios nos amó primero, nosotros podemos amar a Dios ahora. Y entonces no matar, no adulterar, no mentir, no engañar, no decir falso testimonio, honrar a papá y a mamá, no inclinarnos ante nada, imagen o cualquier cosa que represente cosas hechas del cielo, la tierra o debajo, no sé, de la tierra. Hermanos, no lo hacemos porque estamos obligados o porque tenemos miedo de ir al infierno o porque el diablo es muy feo. Lo hacemos porque amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Esta es la verdad revelada de Dios. Yo sé que muchas personas, para evitar la responsabilidad de amar a Dios con todas sus fuerzas y de amar al prójimo con todas sus fuerzas también, porque el segundo mandamiento es igual que el primero. ¿Y amarás a tu prójimo? Vea a la persona que está a la par, vea qué prójimo más guapo Dios le puso ahí, vea qué prójima más guapa, ¿verdad? Ahora yo quiero que vaya para atrás, vea al que está atrás, dígale, ese es hermano suyo, esa es su familia.
Dios nos amó a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a consolarnos, a acompañarnos, a estar uno cerca del otro. Dios es bueno. Pero hay mucha gente que no quiere estas responsabilidades. Y uno de los ardides más comunes es decir que ya la ley de Moisés no tiene una aplicación en este tiempo. Y vea qué interesante, mucha gente dice, es que es la ley de Moisés. Hermano, perdón, no sé si es la primera vez que usted lo va a escuchar, pero la ley no es de Moisés. La ley es, en el capítulo 4, el pasaje que hemos leído, en 3 ocasiones del capítulo Moisés es claro. Los mandamientos que el Señor me dio para que yo los enseñara a ustedes. Moisés no dice, esto es obra mía, esto se me ocurrió a mí, esto es un constructo social, esto es para... no, Moisés siempre fue claro que los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos era algo que Dios le reveló, la verdad de Dios revelada, para que el pueblo de Dios viviera en justicia, en rectitud y en santidad, con la percepción de la presencia de Dios. Hermanos, quizás algo que hemos olvidado en iglesia es la idea de que Dios está presente. Se nos olvida. Dios está presente. Dios está aquí con nosotros. Pero cuando usted salga de aquí y va a su casa, Dios está ahí con usted. Cuando usted está en su cama viendo tele esta tarde, Dios está ahí. Cuando usted está almorzando, Dios está ahí. Cuando salga de su casa en la noche porque va para el mall o va a ver una película o cualquier otra cosa, Dios está ahí. Dios está ahí. El Salmo 139 dice, Señor, ¿a dónde iré de tu presencia? Si me fuera a habitar a las estrellas, tú estás ahí. Si hiciera mi casa allá en lo profundo del mar, ahí estás. Ahí estás. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios. Sea lo bueno o sea lo malo. Estás en la presencia de Dios. Y algo que Dios quiere que nosotros entendamos es que al conocer la verdad, uno de los elementos más importantes de la verdad de Dios, de su persona y de su voluntad, es que Él quiere vivir con nosotros. Él no quiere estar en el cielo como muchas personas piensan, que deje que Dios esté en el cielo y hagamos nosotros aquí chanchadas en la tierra. No. Dios está aquí. Y lo cantamos, Dios está aquí. La Biblia nos presenta la idea de que Dios siempre está aquí. El nombre propio de Jesús es Emmanuel, que significa Dios está aquí. Las decisiones que usted toma, las cosas que usted hace, los pensamientos que usted tiene, las intenciones que pasan por su corazón, están reveladas y desnudas en la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de ajustar nuestra vida a los parámetros éticos y morales de la ley para vivir en la presencia de Dios. Ahora, yo quiero ser claro, hermanos, de que todos los elementos ceremoniales y rituales de la ley de Moisés no tenemos que cumplirlos. Es decir, usted no tiene que usar kipá. ¿Saben qué es el kipá? Sí. Ese sombrerito chiquitito que se ponen los judíos encima y que todos los hombres tienen que usarlo. En el caso mío yo no sé qué haría, ¿verdad? Y ahí con velcro será, ¿verdad? Bueno, un clavo de 4 pulgadas, dijo un hermano. Sí. Una grapa. Bueno, no sé. No tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua, no tenemos que celebrar la fiesta de las enramadas, no tenemos que celebrar la fiesta de las primicias, no tenemos que celebrar la fiesta de Yom Kippur, no tenemos que celebrar... ¡No! Hebreos dice que en Cristo Jesús estamos más que completos. El sacrificio de Cristo suple todas las demás fiestas y hoy celebramos una sola fiesta, que Jesús murió, resucitó al tercer día y que algún día vendrá por nosotros. Y cada vez que la iglesia se reúne, está de fiesta, celebrando su presencia. ¿Qué celebramos? Ay, como que bajó el tono. Entonces, la presencia de Dios se está viendo cuando yo estoy predicando y usted está en el Facebook. La presencia de Dios está aquí mientras que usted juega numeritos y yo predico.
Mientras que todos cantamos y usted está sentado viendo el marcador del partido de hoy. Ahí está la presencia de Dios y Dios está viendo lo que estás haciendo. ¿Somos conscientes de la presencia real de Dios con nosotros, hermanos? ¿Somos conscientes? Dios es bueno. En algún sentido, yo creo que la ley de Dios parece la ley de la gravedad, porque hay gente que quiere negarla. No, fue Moisés, no. Cuando usted lee Mateo 5, 6 y 7, usted encontrará que Jesús replica la ley de Moisés y le da un sentido más profundo y una aplicación más práctica a la ley de Moisés. La ley de Moisés, por ejemplo, dice, voy a repetir la ley de Moisés porque es la frase en el argot evangélico que más utilizamos, ¿de acuerdo? Ya todos sabemos que es la ley de Dios, ¿de acuerdo? Ok. En la ley de Moisés dice, no adulterarás, ¿cierto? Los demás lo estarán pensando, no sé, ¿verdad? La ley dice, no adulterarás. Bueno, qué dicha. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Mateo capítulo 6, oísteis que fue dicho, el Talmud. ¿Recuerda mi sermón de hace 15 días? Pero yo les digo que cualquiera que ve una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella. Wow. ¿Qué nos presenta aquí? ¿Qué nos habla el pasaje aquí? Que los imperativos éticos y morales de la ley de Moisés se siguen cumpliendo como imperativos éticos y morales en la vida de la iglesia. Y es cierto que mucha gente dice, es que vivimos en la gracia, pero la gracia no es una puerta de salida para que usted peque. La gracia es una convicción en el corazón de que Cristo hizo todo lo necesario por nosotros para que nosotros podamos entrar al trono del Padre, vivir en la presencia de Dios y saber que si este día todos los que estamos aquí morimos, vamos a estar con Cristo eternamente y para siempre. Que somos hijos de Dios. No por lo que no hacemos, somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted me pregunta cómo se llama eso, se llama la gracia. Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? Y la respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. La verdad de Dios nos lleva entonces a ajustar nuestras vidas a los parámetros justos y santos de la verdad de Dios. Yo no puedo decir que conozco la verdad de Dios si yo no conozco a Dios. Y si yo conozco a Dios y conozco su verdad, inmediatamente en mi corazón está el testimonio de que hay cosas en mi vida que tienen que ser trabajadas, que hay cosas en mi vida que tienen que ser regeneradas, transformadas. Yo digo que la ley se parece a la gravedad. Hay gente que dice, no, la gravedad no existe. ¿Qué le parece si hacemos una prueba? Porque hay gente que dice que no, que eso es una teoría de conspiración. Si usted se sube a un edificio de 10 pisos en azotea y pega una carrera y dice, yo les voy a probar que la gravedad no existe, y se tira como Superman, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se cae, sale flotando. Como en apps, que la casa va flotando. ¿Qué pasa? ¿Se cae o no se cae? Muchas personas piensan que porque ellos creen que la gravedad no existe, entonces no existe. Pero cuando retan a la ley de la gravedad y se dan cuenta que sí existe, ya es tarde. Porque cuando ya usted viene cayendo de un edificio de 10 pisos, ¿cómo detenerse? Mucha gente igual dice, la ley de Dios no existe, la verdad de Dios no existe, que la verdad es relativa. El punto es que la Biblia presenta a Dios como la verdad y que su propósito tiene que ver con revelar el carácter y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando las personas retan la ley de Dios, es como si retaran la gravedad. Usted puede decir toda su vida, esto no existe.
Esto es un constructo social. Esto es una teoría de conspiración. Pero el día en que tú mueras, no hay un paso atrás. Y cuando te des cuenta de que verdad la ley de Dios existe, será demasiado tarde. Demasiado tarde. Y pregunto, hermanos, ¿no es exactamente esto lo que está pasando en el mundo? Hay pequeños grupos de interés con poder político y económico que trabajan incansablemente para demostrar que el ser humano tiene la capacidad para autogobernarse y fomentar un estilo de vida que refleje el poder humano para decidir, y toma la decisión de rechazar cualquier tipo de autoridad, específicamente la de Dios como creador y redentor. Para esto, las personas han eliminado toda mención de Dios en la educación, la economía, la ciencia, la política, la medicina, la familia y el matrimonio. Pero en todo esto solo se refleja el estado enfermizo y decadente que presenta la sociedad. Y lo digo con tristeza, inclusive aún dentro de la misma iglesia. Menciono la iglesia porque existen muchos cristianos que afirman que los imperativos éticos y morales de la ley de Moisés ya no tienen que ver nada con nosotros. Y que por lo tanto no hay leyes, no hay mandamientos, no hay ordenanzas que obedecer. Pero yo le pregunto, hermano, ¿por qué Pablo dijo que nos desvistiéramos del viejo hombre y que nos vistiéramos del nuevo hombre en Cristo? ¿Por qué Pablo una y otra vez menciona el que mentía, el que adulteraba? Ahora, como hijos de Dios, tenemos que vivir una vida de acuerdo a los imperativos éticos y morales de la ley de Dios. De la ley de Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos tenemos un resumen de la ley, de los imperativos éticos de la ley de Dios. Y cuando leemos Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, Jesús replica esto. Y cuando leemos las cartas, vamos a encontrar que los apóstoles una y otra vez se refieren a elementos imperativos de la ley de Dios. Esta realidad permite afirmar que lo importante en la vida no es que las personas se sensibilicen acerca de la existencia de Dios, sino que sean conscientes de la presencia de Dios. Mucha gente me puede decir, no, yo sí creo que Dios existe. Inmediatamente yo le pregunto, ¿y si Dios existe, cómo es tu estilo de vida? Aún los cristianos. Porque como cristianos hay mucha gente que sigue mintiendo, sigue engañando, sigue en sus vicios, sigue en sus malas actividades y acciones. Pero si Dios existe, ¿sos consciente de su presencia? Si Dios existe, ¿sos consciente que sos responsable de tomar decisiones? Hermanos, Dios llama a su pueblo para que le conozca. Que conozca su amor, su misericordia, su fidelidad. Pero también llama a su pueblo para que se guarden. Para que guarden los mandamientos y recuerden que tienen que vivir en justicia, rectitud e integridad, superando en mucho los valores y principios de nuestra sociedad. Si el estándar de una buena conducta en nuestra sociedad es este, el estándar de justicia de un cristiano debería de ser este. Porque nosotros conocemos la verdad. Los que no conocen a Cristo viven de esa manera, a veces porque están obligados, a veces porque tienen imperativos, ¿cómo se llama? Por su conciencia, a veces por regulaciones de su conducta, pero de todas maneras viven de cierta manera. Pero los cristianos no pueden conformarse con vivir igual que los demás. El estilo de vida del cristiano debe superar en mucho la justicia, la rectitud y el estilo de vida de los paganos. Como hijos de Dios, nosotros conocemos la verdad. La lectura del texto que tenemos está relacionada en mucho con Deuteronomio 6, 6, 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las atarás como una señal en tu mano, estarán en tus frontales, entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas, y se las repetirás a tus hijos, y se las enseñarás estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Quizás no he encontrado ningún texto en la Biblia donde haya tantos imperativos. Véalos conmigo. Estas palabras te las mando. Estarán en tu corazón. Las atarás en tu mano. Las escribirás. Las repetirás. Hablarás de ellas. ¿Cuántos imperativos hay en un solo texto, en un solo párrafo? Por lo menos 6. 6 imperativos. Todos estos imperativos nos llevan en una sola dirección. Número 1, ¿para qué Dios nos dio la verdad? ¿Para qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué Dios nos dice cómo debemos de vivir? En primer lugar, Deuteronomio 5:29, para que te vaya bien. ¿Para qué? Hermanos, si usted quiere que le vaya bien en la vida, guarda los mandamientos y los estatutos que el Señor tu Dios te da. ¿Para qué? Ahora, si usted quiere que le vaya mal, pues viva de acuerdo a los parámetros de su propia realidad y de su propia verdad. El solo hecho de nombrar a Cristo no implica de que usted no va a tener que enfrentar las consecuencias. Si usted no vive de acuerdo a los parámetros de la verdad de Dios. Si usted no se ajusta su vida a los parámetros de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Número 2, para que nosotros como pueblo de Dios desarrollemos un carácter justo, Deuteronomio 6:25. Y número 3, para que vivan y disfruten de todo lo que el Señor creó. Cuando conocemos a Dios tenemos la oportunidad de disfrutar la vida, la familia, el hogar, el trabajo, desde una dimensión totalmente diferente, porque ya no hacemos lo que hacemos porque estamos obligados, hacemos lo que hacemos porque amamos servir a Dios, sirviendo a las personas que están a nuestro lado. Aleluya. Analicemos estos 3 objetivos que he presentado. Para que al pueblo le vaya bien, debe de tener un carácter justo. Para tener un carácter justo, es necesario conocer a Dios. Para conocer a Dios, al conocer a Dios más bien, el pueblo puede disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado. Porque ahora en Cristo tenemos una identidad, tenemos un propósito de vida y tenemos un sentido de existencia. Hay gente que dice, no, pero eso no es disfrutar la vida. Disfrutar de la vida es quemar mecha. Pero yo no sé si usted quiere quemar mecha, esa es su responsabilidad. Y yo puedo decirle que como enfermero, las consecuencias de quemar mecha no te va a llevar muy largo. Tomar licor no te va a llevar muy largo. Llevar una vida desordenada sexual no te va a llevar muy largo. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Yo no puedo evitar eso. Pero yo sí te puedo decir cómo disfrutar la vida en Cristo. Porque al tener un sentido, un propósito, porque al tener una identidad, hermanos, mi corazón está tranquilo. Usted puede tener el dinero del mundo, puede tener los títulos del mundo, puede tener todas las riquezas del mundo y sentirse vacío. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, todo en usted está completo. Y ahora que conocemos la verdad de Dios, podemos disfrutar de lo que Dios nos da a nosotros. Aleluya. Hermanos, ¿será que Dios deja de ser Dios porque nosotros o porque la gente no cree en Él? ¿Usted qué piensa? Hay ideas filosóficas e ideológicas que resaltan el ego del ser humano, resaltan la experiencia por sobre la realidad. Muchos de ellos afirman que si una persona quiere pensar que Dios no existe, simplemente no existe. ¿Usted qué piensa? Con base en lo que hemos visto ya. Si una persona dice, para mí Dios no existe, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? Sí, respeto tu opinión, pero no existe. Respeto tu opinión, pero sí existe. ¿Qué más? ¿Qué le dirías? Para mí Dios no existe. ¿Qué le dirías? Aplique lo que hemos visto esta mañana. ¿Qué le dirías? Bueno, que la palabra de Dios nos revela la verdad acerca de Dios. ¿Qué más? La existencia de Dios no está determinada por lo que usted crea.
Dios existe fuera de lo que nosotros creemos, pensamos, sentimos, anhelamos. Dios no es igual a ninguno de nosotros. Dios está por encima de nosotros. Y el hecho de que usted crea que Dios no existe, no significa que Él no exista. Simplemente que usted no entiende su existencia. Porque para entender la existencia de Dios, usted tiene que conocer a Dios. Y Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Si usted no cree que Dios existe, ¿cómo va a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hermanos, la existencia de Dios no está condicionada ni limitada por la razón humana, ni es producto de la imaginación o de la necesidad, como dijo por ahí uno de los sabios de este mundo, que la religión es el opio de los pueblos. No, Dios no existe porque el corazón humano tiene la necesidad de que exista. No. Dios existe porque Él existe, porque Él es Dios. Algunos de los reconocidos sabios de esta época afirman que Dios no tiene injerencia en la vida humana y por lo tanto que le toca al hombre construir su propia vida, su cultura y estructurar la sociedad a su manera. Pero ¿cuál ha sido el resultado de esto? Los países se enfrentan a la más severa crisis económica de su historia. Hay desempleo masivo, aumento desmedido en el costo de la vida, aumento en la pobreza, aumento en la delincuencia, en la inseguridad, y lo que se genera socialmente es un estado de crisis y de temor. Los gobiernos buscan solucionarlo, pero en sus intentos terminan siendo insuficientes y se muestran confundidos. Sin embargo, esto solo es el inicio de lo que vendrá sobre la tierra antes de que el Señor establezca su reino. Desde la dimensión cultural sería lógico pensar que estas cosas son eventos de la casualidad, depende del partido o de la línea filosófica, política que se tenga. Otros dirán que son intereses geopolíticos. Sin embargo, las escrituras enseñan que todo sucede debido a la anarquía, la violencia y la perversión que controla los pensamientos de los seres humanos, porque los hombres han amado más las mentiras que la verdad. Los hombres adoran que se les mienta, aman la mentira, se deleitan en la mentira, porque no quieren ser confrontados por la verdad. Jesús en San Juan 3 dijo que los hombres no quieren venir a la luz porque quieren mantenerse en las tinieblas, en su estilo de vida. Porque al venir a la luz tienen que encontrar la realidad de todo lo que ellos han vivido y han hecho. No es bueno delante de los ojos de Dios y tienen que aceptar la realidad que tienen que cambiar. Sus pensamientos, creencias, su estilo de vida, sus acciones. Ahora, ¿qué podemos pensar acerca de Dios? ¿Es Dios suficientemente poderoso para cuidarnos, guiarnos, hablarnos? Yo digo que sí. Si algo Dios demostró en el Antiguo Testamento es que Él puede cuidar a su pueblo. Alimentó a Israel, 2 millones de personas en el desierto. Les dio de comer no solamente pan, sino carne. Les dio de tomar agua. Los protegió de naciones enemigas, los levantó, los fortaleció, les ayudó, los perdonó. Hasta les pidió que hicieran fiestas para que celebraran muchos eventos de manera recordatoria. Dios tiene el poder de cuidar, porque Dios tiene el control de su pueblo. El relato histórico de las Escrituras nos muestran que cuando Moisés escribió el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, Israel estaba por entrar a la tierra prometida y las naciones que estaban ahí habitando eran naciones paganas, politeístas, que adoraban dioses paganos. Y Moisés les dice, si ustedes siguen la verdad, los demás naciones paganas dirán, ¿quién es este pueblo tan sabio, que vive tan bien, que es tan feliz? ¿Quién es este pueblo tan diferente? Y ustedes podrán decir, nosotros somos el pueblo del pacto, somos el pueblo del Señor. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que al conocer la verdad, usted quiera la libertad de vivir conforme al propósito de Dios y que las demás personas puedan preguntar, ¿pero por qué sos tan feliz? ¿Y usted qué le diría? ¿Por qué? ¿Por qué aumenta mal? ¿Qué fue lo que dijeron?
¿Por qué es tan feliz? Desde que yo conocí a Cristo en mi corazón, mi vida cambió. Ah, ¿te hiciste religioso? No, me hice cristiano. Sigo a Jesús, amo a Jesús. Y la vida tiene un significado diferente para mí. Y las naciones dirán, qué dichosa esa familia. Qué lindo que viven. Yo no estoy diciendo que las familias no tenemos dificultades. Todas las familias tenemos crisis y situaciones. Pero estamos hablando de la constante de vida. Qué lindo. Y Dios dice, si ustedes siguen la verdad, si ustedes me conocen a mí y conocen mi voluntad y ajustan su vida, ustedes serán de testimonio a las naciones donde ustedes van a habitar. Dios levantó a Israel entonces para enseñarle al mundo pagano cómo el Señor es verdadero y vivo. Las naciones vivían en anarquía, como hoy, en violencia, como hoy, en depravación, como hoy también. Era un mundo lleno de gente inquieta, luchadora, pero estaban extraviados como ovejas que no tienen pastor. Pero Dios levanta a Israel para que fuera testimonio y Israel, mediante su estilo de vida, pudiera guiar a las demás naciones y demostrar cómo es que Dios puede proteger, ayudar y transformar a las personas que confían en Él. Pero si Israel como nación desobedecía, Dios como Padre tendría que actuar y tendría que disciplinarlos para que ellos aprendieran a obedecer. ¿No fue esa la razón por la que Dios tuvo que llevar a Israel hasta el desierto y tenerlo 40 años en el desierto para que Israel aprendiera a obedecerlo, a amarlo y a confiar en Él? ¿No cree usted que usted y yo tenemos la obligación de decirle a nuestros amigos, vecinos y compañeros, obedezcan al Señor y pongan en práctica todos sus mandamientos? 4:6 de Deuteronomio. ¿No cree que esa es la misión que nosotros tenemos? Es posible que su voz se convierta en un eco, que las personas rechacen lo que usted quiera decir. Pero hermanos, nosotros como cristianos, independientemente de lo que las personas hagan, tenemos la responsabilidad de anunciar quién es el Señor y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo sé que existe una gran influencia de la cultura, donde nos dice que lo importante no es conocer la verdad de Dios, sino que lo importante es la autosuperación, el mejoramiento personal, el desarrollo de la personalidad, porque reducen la vida a estándares de éxito. ¿Cuántos libros encontramos hasta en las librerías cristianas que su propósito es decirte cómo es ser exitoso en la vida? ¿Cuántos libros encontramos en las librerías cristianas, inclusive en las librerías cristianas, que te dicen cómo conocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad? Porque no se venden. ¿Y por qué no se venden? Porque la gente no está interesada en conocer a Dios. No está interesada en lo que Dios tiene que decir. Y estoy hablando de librerías cristianas. Aún en el cristianismo estamos tan enfocados en las ideologías de éxito, en el desarrollo de la personalidad, en los 5 pasos que nos lleven al éxito, que se nos olvida que el éxito del cristiano no es tener una cuenta muy robusta de dólares, ni ser poderoso, ni ser famoso, ni ser youtuber. Ahora los muchachos les preguntan, ¿y usted qué va a estudiar? Y me dice, youtubers. No, eso no se estudia, es una vagabundería. ¿Y usted, pero es una profesión? Sí, igual. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? La gente quiere tanta novedad que de ahí. Hay algunos que se aprovechan, como estos youtubers, y ellos ganan de las tonteras que publican todos los días, ¿verdad? Vean una cucaracha riéndose y todo el mundo, ¿verdad? 7,000 likes. Se hizo famoso. El éxito en la vida no es lo que yo tengo. El éxito en la vida es saber quién soy. ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué Dios me permitió nacer? ¿Y qué tengo que hacer para agradar a Dios con mi vida? Eso te da paz, eso te da seguridad, eso te da tranquilidad, eso te da gozo. ¿Puedes enfrentar problemas? Sí, pero sabes que sos hijo de Dios.
Puedes enfrentar crisis, pero sabes que Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Puede ser que enfrentes crisis, pero sabes que Dios tiene un propósito. Y que si Dios es con nosotros, pero dígalo con fe, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, Dios tiene un plan para nuestra vida. Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad. Ahora, quitemos la palabra verdad porque ya vimos que verdad es una persona, es Dios. Quitemos la palabra verdad y pongamos la palabra Dios. Ahora dígalo conmigo. Y conoceréis a... Y Dios te hará libre. ¿Están conmigo? La persona que no conoce a Dios no puede vivir en libertad. No puede conocer la verdad. No puede tener paz en su corazón. No puede tener tranquilidad. No puede tener nada de lo que usted tiene. Pero los que conocemos a Dios, hay paz en nuestra casa. Hay paz en nuestro hogar. Hay paz en nuestra vida. Y en los momentos de crisis podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, sabiendo que Dios está con nosotros y que su mano nos protegerá siempre. Quisiera dar una conclusión final para que todos tengamos un resumen. Quizás la última filmina. En conclusión, la verdad en términos bíblicos es un concepto multifacético que abarca, uno, la naturaleza de Dios, la revelación de su palabra, la persona de Jesucristo y la dimensión moral y las relaciones de la vida humana. Es un atributo divino, un estándar para vivir y una realidad relacional que transforma a individuos y comunidades. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir a la luz de esta verdad, permitiendo que el Señor moldee nuestras creencias, nuestras acciones y relaciones, reflejando en última instancia el carácter de Dios en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. Si conocemos la verdad, eso tiene que verse en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en cada área de nuestra existencia. Tenemos una decisión que tomar. Vivir de acuerdo a nuestras propias mentiras y expectativas de vida, o vivir de acuerdo a la verdad y ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y esa es una decisión que usted tiene que tomar. Yo no puedo tomarla por usted. Yo quiero que cierre sus ojos y esta mañana, si su vida no le pertenece a Cristo, yo le invito para que tome una decisión por Jesús esta mañana. No tenga temor a la verdad. A veces conocer la verdad duele. A veces conocer la verdad nos hace sentirnos incómodos. Pero el Señor está aquí. Repite esta oración conmigo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quiero entregarte mi vida, entregarte mi mente, mi corazón, mi voluntad y mis emociones. Quiero poner en tu mano todo lo que soy y todo lo que tengo. Señor, quiero conocerte. Quiero que vengas a mi vida, que me ayudes a entender tu voluntad y que me des el poder para vivir en ella. Señor, me pongo en tus manos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que Jesús es mi Señor. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, vas a ver cómo el Señor va a comenzar a hablar a tu mente y a tu corazón y vas a comenzar a entender las Escrituras. Porque recuerde que las Escrituras nos revelan la verdad de Dios. De manera que de ahora en adelante comienza una aventura diferente en tu vida. La aventura de conocer la verdad y vivir en la verdad. Y si conoces la verdad y vives en la verdad, te irá bien. ¿Está conmigo? Nos irá bien.